¿Cómo va? Vengan, acompáñenme. Si te fijas, ya al escucharme hablar, el eco que hay en este pasillo, bueno, yo ya de chico jugaba un montón con este eco, ¿no? Cantando. Bueno, acá tenemos al señor Schermeyer. No se agarra la tapa. La obra Teoría de Cuerdas nace a raíz de poder conectar un poco con la naturaleza. Empieza muy acústico, muy con guitarras españolas, con un tono clásico. Va evolucionando hacia la espiritualidad, la exteriorización del ser, con Solo Voy, que reivindica un poco lo que es la energía solar y el karma. El 5 ya empieza a conectarse más con esa parte teosófica, con Gran Espíritu Judú, que conecta mucho con este instrumento, que es el cigar box, un instrumento de 1800 hecho por afroamericanos. Y luego, bueno, ya empieza más electrónico, con nube, ya empieza a ir un poco más a la parte etérica. Son 9 temas. Estuve acompañado. Encima de esta octava, dependiendo del clima, suena distorsionado o no. Generalmente los días de lluvia y los días de humedad se hincha la tabla armónica y deja de meter una distorsión que se ve que con los climas secos no me deja. Creo que ahí quedó. Este disco lo grabé en el año 2020, o sea, plena pandemia, plena cuarentena, había aislamiento preventivo, así que encerrado acá y además, bueno, aprovechando eso, estuve muy relacionado con el estudio del piano. Yo creo que eso me llevó a poder componer un poco más, que además los vecinos, además de ser tranquilos, si me los cruzaba me decían, che, qué lindo que está tocando el piano. Seguramente está tocando mejor que antes. Cuando era chiquito tenía un Casio Tone que escuchaba capaz unas melodías, no sé, de las cosas que se escuchaban, no sé, me acuerdo de la música de Fievel, o sea, imagínate, ¿no? Yo soy del 87. Y agarraba con un lápiz y anotaba en las teclas blancas, que eran las únicas que podías anotar en un lápiz, los números de lo que era el orden de la melodía. Entonces anotaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si repetía las notas, los anotaba más arriba. Y ese era mi sistema para estudiar. Después, bueno, empecé de a poquito a los sopapos a aprender a leer y a hacer el estudio, ¿no?, del piano. Un piano alemán, un Schiedmeier, y ese es un Jacket Gunther que lo afiné en 432, más o menos para que se den una idea. Un La en 440 está acá. Y eso está. Está un
un poquito más bajo, pero suena hermoso. Lo afiné al igual que los instrumentos, tanto el cigar box como las guitarras, en una afinación que es en sol abierto, justamente para que también cobre un poco el sentido que yo le puse al nombre del disco, Teoría de Cuerdas, en base a lo que es la armonización de esta afinación, que se afina todo a través del acorde de sol. Entonces, a partir de eso, bueno, creé las canciones con esta tonalidad. En sí también es un poco encontrarse, ¿no? Que los instrumentos se vayan encontrando, porque este instrumento, bueno, viene de Persia, del año 1100, y bueno, de la guitarra, tanto acústica como española, que también tiene su crecimiento en Europa. Entonces fue también un poco que eso también está muy bien retratado por el arte de tapa de Alejandro Sordi, que le pedí específicamente que pueda, digamos, crear también en cuestiones de personajes un encuentro cultural a raíz de estos instrumentos que fueron los principales, ¿no? Los que tuvieron protagonismo en el disco. Bueno, y volviendo a los experimentos caseros, este choclito me ayudó a generar con este pedal, ¿no? Que sería el pedal de la derecha, levantás, es el pedal de sustain, levantás todos los apagadores para que acercándote al arpón se pueda escuchar un eco natural, ya que todas las cuerdas están liberadas. Entonces, para grabar las voces, lo que yo hacía era estar cerca de esto para que genere una reverb natural, además del espacio. Bueno, tener un poquito más de amplitud natural, ¿no? Una reverb que te da el arpón del piano. ¿Qué pasa, Haru? Bueno, y por acá tengo el estudio en donde grabé los sintes y básicamente hice la edición y la mezcla. Que mayormente usé un pad que es un Animoog se llama, que emula lo que serían los sintetizadores Moog, es tablet, y está bueno porque emula sonidos vocales. Por ejemplo, para Camino de Vuelta,
Estos serían los que grabé. Acá principalmente fue donde le di forma, modesto home studio. Tenía la tranquilidad y el momento, digamos, ideal para hacerlo. Fue también colaborar con artistas amigos que estaban en la misma, por ejemplo, como para grabar un videoclip, como fue el videoclip de Nube. Por suerte también estas canciones, antes de que empiece toda esta locura mundial, pude presentarlo en el Centro Cultural Freire. Pudimos presentar estas canciones bajo el nombre de Ritual Kitsune. Ahí se presentaron casi todas las canciones de forma acústica y con una puesta en escena que después, bueno, traté de retratar en el disco, agregándole estos sintetizadores. Y bueno, también salió este cassette que para los fanáticos de lo analógico salió. Así que bueno, si te preguntás con qué te vas a encontrar con teoría de cuerdas o con esta producción, es principalmente sonido mántrico, psicodélico de los 60, con rhythm and blues y un poquito de rock and roll, pero del primitivo, del que me gusta. A los pocos días y conectamos hasta las estrellas que no se ven. Y conectamos hasta las estrellas que no se ven. Y conectamos hasta las estrellas que no se ven. ¿Y para qué se los voy a contar? Si todos saben cómo va a terminar el rock and roll. Se los voy a contar.